comenzando con el cartón que encontramos en las cajas, ya sean las de los envíos, las de las verduras o la caja de la pizza. Lo único que nosotros tenemos que tener en consideración en este caso es que se encuentren limpias y libres de grasa y humedad, porque si nuestro cartón está muy mojado, va a perder calidad, ya que se puede ir degradando fácilmente, sobre todo si lo dejamos a ras de suelo, es decir, en la tierra. También hay que evitar que tenga restos de comida, como en el caso de las pizzas. Si yo quisiera llevar a reciclar ese cartón, sí podría hacerlo, solamente voy a tener que quitar la parte que tiene grasa y pizza. Y en el caso de aquellas que venían verduras, pues tratar de limpiarlo lo más posible para quitar esos restos de verduras. También, de ser posible, voy a quitarles las cintas, porque esto también nos puede generar algún problema en el proceso de reciclaje. Claro, si nosotros tenemos un volumen muy grande de cartón, va a ser un poco más complicado que esto suceda, porque no vamos a estar teniendo el tiempo de estar quitando una a una las cintas. Pero si podemos hacerlo desde casa, va a estar muy bien. Y siempre tratar de tenerlo lo más compactado posible. Pero si nosotros lo vamos a estar llevando a un centro de acopio, normalmente ellos son los que se encargan de hacer este tipo de separación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el cartón de huevos no entra en esta clasificación, ya que este ha pasado por muchos procesos de reciclaje y ya casi no tiene la celulosa que le interesa a las empresas de reciclaje, y esto va a hacer que se pueda rechazar. Tal vez en algunos casos puedan meter una pequeña cantidad, pero es muy poco realmente y no vale la pena hacer ese esfuerzo. Mejor utilizo este cartón para alguna otra actividad, ya sea para hacer semilleros donde yo pueda germinar mis plantas y después sembrarlas, o mandarlo directamente hacia la composta. Y muy similar al cartón vamos a encontrar al caple. Este lo encontramos en cajas de cereal, de medicamentos, en las tapas de nuestros cuadernos, en folders también. Aquí la diferencia que tiene es que es mucho más liso, generalmente es blanco o de un color café clarito, y que es menos resistente en comparación con el cartón. Además de que una de las características que estos tienen es que es más fácil imprimir en ellos a color, porque se les puede plastificar un poco o añadirle algún otro tipo de aditivos, mientras que en el cartón las tintas tienden a ser vegetales o simplemente, como les mencionaba, que con láser se va haciendo la impresión. Y la manera de manejarlo va a depender del lugar a donde tú lo vayas a llevar, ya que hay lugares en donde te los reciben junto con el cartón, pero hay otros que te piden que lo pongas aparte. Eso sí, si tú vas a estar llevando el que es de medicamentos, te recomiendo que lo lleves ya troceado o cortado, para que no vaya a haber un problema en que se utilice para otra cosa. Recuerda que en el caso de las cajas de medicamentos, esto se recomienda llevarlos al Singrem, papel y el cartón. Y para continuar con este tema, quiero hablarles acerca de las revistas. Estas también se pueden reciclar y en algunos lugares las llaman magazine, que es su nombre en inglés. Aquí la característica principal que estas tienen es que poseen una cantidad mucho mayor de tinta, tal vez una cantidad menor de fibra, porque tenemos revistas que tienen, como les decía, un poco más de fibra, o aquellas que son más gruesas y están un tanto más plastificadas. Podríamos categorizarlas como las que nosotros encontramos en los catálogos de productos cosméticos, además como de donde vienen los chismes en algunos tipos de revistas, o de elaboración de ciertos productos, como por ejemplo de cocina, de tejido, de moda. Y por otra parte tenemos aquellas revistas o catálogos que son más gruesos, como el caso de los catálogos de zapatos, donde se nota claramente que esto tiene un brillo mucho mayor y que tiene más tinta. Por eso es que luego llegan a separarlas a la hora de recibírtelas, aunque sean las dos revistas. Por otra parte tenemos el caso del periódico, y ustedes dirán, pero pues ya quién está utilizando periódico. La realidad es que se sigue utilizando, aunque ya no precisamente para nosotros leer las noticias. Nosotros lo podemos encontrar en algunos folletos que te dan, ya sea en el súper o en las farmacias, donde te van mencionando las promociones que estos tienen, y es así como nosotros los encontramos, no solamente como el típico periódico en el que nosotros veíamos la noticia del momento. Lo que sí es cierto es que cada vez es más raro que nosotros lo encontremos y que haya un lugar en donde te lo vayan a recibir. Si tú no tienes mucho, lo puedes llegar a meter en el papel mixto o en el caple o en las revistas, pero si no encuentras un lugar a donde llevarlo,
lo puedes meter también en forma dosificada en tu composta, ya que pues las tintas podrían llegar a alterar un poco tu composta, pero si es poquito no pasa demasiado. Y ahora sí, les quiero hablar acerca del papel. Y es que en este caso tenemos varias clasificaciones también, porque pues tenemos el papel blanco o el archivo, en donde nada más se imprime una vez o de ambos lados, pero no tiene un cambio significativo en nuestro material. Sin embargo, también tenemos casos en los que nosotros tenemos nuestro archivo, pero lo tenemos dentro de folders, y a esto nosotros lo podemos llegar a conocer como papel mixto. En esta misma clasificación entra el papel de los cuadernos, los libros y las libretas, ya que estos tienen una mayor cantidad de tintas en comparación con aquel que solamente se utilizó para imprimir cierta información. Lo que muchos hacen es tener su archivo muerto, que en realidad no se le debería de llamar de esta manera, pero es aquel que ya no tiene un valor, y eso se lleva a reciclar por un lado, mientras que aquel que ya tiene los folders se lleva a reciclar a otra parte. Pero si no te quieres estar complicando la vida, todo lo metes en papel mixto. Pero eso sí, hay que tener mucho en consideración que si nosotros vamos a llevar cuadernos, libros o libretas, estos tienen que tener las siguientes características, o nosotros tratar de trabajarlos un poquito más para que también nos paguen un poquito más. Por ejemplo, para el caso de las libretas, nosotros podemos notar que tiene tres cosas. Tienen el cable, que son las portadas, tienen el alambre y tienen el papel. Si yo quito las portadas y el alambre, puedo meter las portadas en el cable, que me paguen por ese material, el alambre lo meto en el fierro y el papel ya lo meto en el papel mixto. Así estoy ganando 3 veces por el mismo producto, ya que si yo lo entrego completo, probablemente me paguen menos porque van a tenerlo que estar trabajando más. Y para el caso de los libros, lo que yo tengo que fijarme es el tipo de portadas que tiene, también quitárselas, y que no tengan material plastificado. En las escuelas tienden a pedirte que lo forres con papel contact, pero esto dificulta mucho el proceso de reciclaje, así es que procuremos no ponérselo, o si los vamos a llevar a reciclar, como les digo, nosotros se los vamos a ir quitando.